Hola queridos hermanos y queridos amigos, vamos a tener el estudio bíblico de cada día, diario. Y bueno, hoy es viernes, es un día especial dentro del calendario porque es viernes 2 de abril y es la festividad del Viernes Santo. Nos encontramos en plena Semana Santa, estamos conmemorando la muerte y la resurrección de Cristo. Es un tiempo especial para el mundo cristiano, sin duda, claro. Aunque, bueno, no tiene la trascendencia o la importancia que se le da en otros ámbitos religiosos, porque de hecho nosotros los creyentes, y vosotros sabéis, ¿no?, que llevamos todo el año entero hablando de eso, proclamando que Cristo murió y resucitó. Constantemente está en nuestras bocas, en la enseñanza. Pero está bien a veces pues tener esas celebraciones, esas fiestas. De hecho, Dios le enseñó a su pueblo Israel a tener en el calendario marcadas una serie de fiestas, eran recordatorios. La fiesta de la Pascua es lo que el pueblo judío está celebrando simultáneamente ahora. Por eso nosotros también en ese lenguaje se le llama que esto es la Pascua. La Pascua es la fiesta judía que recordaba todos los acontecimientos de lo que representó la liberación de la esclavitud de Egipto. Y bueno, pues vamos a aprovechar estos 3 días, hoy viernes, mañana sábado y pasado domingo, en los estudios de por las tardes. Vamos a estudiar precisamente en 3 estudios, vamos a estudiar lo que la Biblia nos cuenta de esas escenas relacionadas con la crucifixión y la resurrección de Cristo. Así que hoy, mañana y pasado rompemos la línea de las series que estamos llevando. Hacemos un paréntesis en esas series. Ya a partir de el lunes volveremos a retomar Apocalipsis, Efesios. Los martes estamos con Hechos. Los viernes seguiremos con hermenéutica bíblica. Pero hacemos un paréntesis para aprovechar la fiesta de la Semana Santa. Y hoy, mañana y pasado vamos a tener 3 estudios sobre todo lo que rodea a la muerte y resurrección de Jesús. Hoy el estudio lo vamos a titular el juicio. Vamos a hablar del juicio al que Jesús es sometido ante Pilato. Eso es lo que vamos a estar meditando en esta noche en forma de estudio bíblico. Así que bienvenidos a todos, me alegro de veros un día más. Hoy, como es un viernes especial, también el horario es diferente, lo anunciamos ayer, que hoy estaríamos a esta hora, a las 11, a las 9, y mañana y pasado seguimos como siempre, a las 9, sábado y domingo. Antes que nada vamos a hacer una oración, le pedimos al Señor la dirección sobre este tiempo y comenzamos el estudio bíblico. Vamos a orar. Padre, te agradezco mucho por cada uno de mis hermanos que están ahí conectados, a pesar de que hoy es festivo y posiblemente pues algunos han salido a pasear o a hacer cosas, pero para nosotros no cambia el hecho de que sea cual sea el día, aquí estamos, necesitamos recibir alimento espiritual, necesitamos escuchar tu voz, necesitamos seguir acudiendo a tu palabra para que tú, Señor, nos hables. Por eso presentamos este tiempo, este momento delante de ti para que todo esté controlado por ti, dirigido por el Espíritu Santo, para que lo que hablemos y lo que estemos exponiendo sea aquello que tú quieres que tus hijos oigan en esta noche. Llévanos a la verdad de tu palabra y llévanos, Señor, a poder hablar a lo que el Espíritu nos guíe. Por eso nos estamos disponiendo en tus manos para que nos des las palabras y para que nos des el entendimiento. Te agradezco porque en tu misericordia aquí estamos celebrando nuevamente una Semana Santa. Gracias por todo y todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues queridos hermanos, para los que os habéis ido incorporando después, como he anunciado,
hoy, pasado y mañana, estos 3 días claves en la Semana Santa, nuestro estudio bíblico va a seguir esa serie, la serie que tendrá que ver con el Viernes Santo, con el sábado y con el domingo. Entonces hoy el estudio va a tratar sobre el juicio al que fue sometido Jesús ante Pilato, Poncio Pilato. Bueno, ahora ya tenemos sonido. Me di cuenta que se encendía la luz roja que avisa de las pilas y antes de que se cortase, pues ya las hemos cambiado porque justo aún no hemos empezado el estudio. Algunos hermanos han escrito por aquí: buenas noches Benito, buenas noches Yoli, Gaby, Miriam, buenas noches Paco, Rosario, Juan Bermudo, buenas noches Esther, bienvenidos a todos. Me alegro mucho veros. Liliana, bienvenida. Juan Vázquez, un saludo. Beatriz, buenas noches. Ana Rita. Bueno, ya está. Lo demás eran comentarios del no se oye, no se escucha. Carmen, bienvenida. Buenas noches. Bien, vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 18. Tenemos el relato más dramático del juicio de Jesús ante Pilato en este pasaje. Juan 18 y 19 está en parte del capítulo 18 y parte del capítulo 19. Y como digo, es el relato más dramático, aquel que nos da más detalles. Está muy bien descrito aquí todo lo que rodeó a este momento en el que Jesús es llevado ante Pilato para poder ser juzgado, ya que los judíos pues no tenían autoridad para condenar a una persona a muerte y ellos quieren matar a Jesús, así que lo traen a Pilato para que Pilato dicte la sentencia. Recuerda que los judíos están sometidos a Roma en este momento. Roma les permite cierta autonomía. Les puso un rey ahí, Herodes, aunque era un rey que puso Roma y los judíos ni le reconocían como rey. Y a pesar pues de que Roma es el invasor y establece los impuestos y todo, pero les dejaba cierta autonomía en cuanto a sus prácticas religiosas, cultura, todo, pues Roma les cedía esa cierta autonomía. Pero no tenían autoridad sobre pena de muerte. Solamente la excepción si se ocurría un delito dentro del templo, ahí por algunos historiadores parece que ahí sí que podían dictar una sentencia de muerte, pero a Jesús la acusación no es algo que se ha hecho dentro del templo, no es algo que tiene que ver con la policía del templo, sino que se le acusa de rebelión, se le acusa ante Roma, porque los judíos saben que si vienen con sus acusaciones, Pilato no iba a aceptar sus causas religiosas. Entonces vienen con argumentos, acusaciones que Pilato escuche, como rebelión, como que se quiere poner como rey y no hay otro rey sino César. Entonces vienen con toda esta farsa delante de Pilato para que él dicte la sentencia de muerte. El ius gladi, en latín, en castellano sería el derecho de la espada, le pertenecía a Roma. En el Talmud judío, el Talmud es una especie como de enciclopedia que cuenta toda la historia ahí de los judíos. En el Talmud judío dice que 40 años después de la destrucción del templo se privó a Israel del derecho a juzgar en materias de vida
o de muerte. Y hay diferentes escritos en los que Josefo y otros historiadores pues hacen referencia a este hecho. Durante el gobierno del Imperio Romano, a los israelitas se les priva de ese derecho de poder juzgar a muerte a los reos. Entonces por eso lo traen ante Pilato, porque ellos no tienen la autoridad para ejecutar a Jesús. Ellos quieren matarle. ¿Por qué? Bueno, se basan en la ley. Cogen la palabra de Dios, en Levítico, capítulo 24, versículo 16, en Levítico 24, 16, dice ahí: y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, así el extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Ellos acusan a Jesús de blasfemia. Jesús bueno, tú sabes que los judíos tratan de acorralar a Jesús, tratan de encontrar algo en él para acusarle. Jesús es una molestia para los líderes religiosos de ese tiempo, sacerdotes, escribas, intérpretes de la ley, fariseos, saduceos, en fin, toda esta cúpula de la élite religiosa del pueblo de Dios, están realmente sintiendo un odio tremendo contra Jesús. Es una molestia para ellos. Es algo muy chocante. Es algo que siempre impacta. A mí siempre me impactó tremendamente esto. El pensar que es el pueblo de Dios. Conocen las Escrituras, se saben la Biblia de memoria y están yendo contra Dios mismo. Por un lado, fíjate la paradoja. Por un lado, ellos están intentando cumplir con toda la ley. Cuando traen a Jesús a Pilato, no entran al palacio de de Pilato. ¿Por qué? Porque ellos están en plena celebración de la Pascua. Ahora mismo ellos están con la fiesta de los panes sin levadura. Entonces están celebrando, y para poder celebrar todo esto no pueden tener contacto con los gentiles, y no se quedarían inmundos, perderían su pureza. Por eso cuando traen a Jesús no entran al palacio de Pilato, se quedan fuera, y Pilato tiene que andar saliendo a hablar con ellos. Por un lado están ahí cumpliendo con la ceremonia, vamos a guardar las fiestas, están celebrando los panes sin levadura, están haciendo lo que la Biblia dice, y tratan de no contaminarse con los impíos, con los gentiles. Y por otra parte, están moviendo cielo y tierra para crucificar al Hijo de Dios. O sea, eso, dale las vueltas que quieras, no tiene ningún sentido. ¿Cómo se puede entender que el propio pueblo de Dios estén yendo contra Dios mismo, estén tratando de matar a Dios? Es algo que no tiene sentido. Pero fíjate, se basan en la Escritura para eso. Ellos acusan a Jesús de blasfemo, dicen que ha blasfemado cuando habló de que el templo sería destruido, se escandalizaron. ¿Qué dice? Blasfemia, dice que el templo será destruido. Cuando él, de alguna forma, Jesús, no iba por ahí mostrándose, él iba predicando, ¿no? Pero a veces, cuando le acorralan, cuando le piden, y Jesús habla de la autoridad con que hacía aquellas cosas y todo, y entonces ellos entienden que Jesús está declarando hijo de Dios. Ahora después vamos a ver que en una de las acusaciones así dijo, los que le acusaban ante Pilato le dijo, es que dijo que él es el Hijo de Dios. Entonces para ellos esto era una blasfemia, porque si un hombre dijese yo soy el Mesías, yo soy el Hijo de Dios, era como decir yo soy Dios mismo, y eso era una blasfemia, a no ser que fuera verdad. Y ese es su problema. Jesús dice la verdad, pero el pueblo no le cree. El pueblo no reconoce lo que las Escrituras decían del Mesías, del Cristo. Ellos tienen su propia versión de la Biblia. Ellos lo interpretan a su manera. Tienen su propia perspectiva
en las Escrituras de cómo tienen que ser las cosas. Y eso es algo, hermanos, que siempre me ha causado gran temor y temblor. Porque soy consciente de que todos estos no eran unos lunáticos, no eran unos incultos, no eran unos cualquieras. No, eran gente estudiosa, eran élite, eran hombres realmente con una responsabilidad, con una autoridad. Y a pesar de conocer las Escrituras, no estaban recibiendo la palabra de Dios, no estaban recibiendo la verdad. Y eso siempre me causó mucho temor y temblor, siempre andando con mucho cuidado y mucha precaución, con ese temor reverente ante Dios, porque no sea que a nosotros nos pase lo mismo, ¿entiendes? El que esté firme, mire que no caiga. No seáis sabios en vuestra propia opinión. La Biblia siempre nos advierte, cuidado, cuidado de saber dónde te encuentras, de saber cómo lees, cómo interpretas. Cuando escuchas la palabra, ¿la recibes o te rebelas contra ella, te rebotas contra ella? Tenemos que tener mucho cuidado porque no es porque yo ya diga, no, es por lo que vivo, no por lo que digo, por lo que yo creo. No importa lo que yo crea, lo que importa es que esté en la verdad. Es que yo creo, es que yo pienso, es que yo... Pero ahí es donde está el peligro. Tienes que estar seguro de cómo estás recibiendo la palabra. En Deuteronomio 17:7 dice: la mano de los testigos caerá primero sobre él para matarlo y después la mano de todo el pueblo, así quitarás el mal del medio de ti. Bueno, como hemos dicho, pues lo normal era la muerte por lapidación, la ley decía eso, el que blasfemare el nombre de Dios tiene que morir apedreado, tienen que tirarle piedras hasta matarlo. Y en Deuteronomio decía que los testigos, los que dijesen, este ha blasfemado, este ha cometido esto, debe morir, estos eran los primeros que tenían que tirar las primeras piedras, los testigos, los que venían a acusar a esa persona. Pero en este caso ellos no pueden hacerlo así, porque Roma no les permite ejecutar la pena de muerte. Entonces, ¿qué hacen? Vienen a Pilato. Ellos prefieren que Jesús muera si es crucificado, pues crucificado. No podemos cumplir con nuestra tradición de que la ley dice que tiene que morir apedreado. Así que, por un lado, no pueden hacer que la ley se cumpla, porque la ley decía que sea apedreado hasta la muerte y que los testigos sean los primeros en tirar las piedras. Y resulta que no pueden cumplir con la ley, no tienen la autoridad, pero prefieren, aunque no sea como la ley dice, pero da igual que muera de todas formas. Jesús profetizó que él moriría en la cruz, no apedreado. Eso hubiese sido lo lógico, pero las circunstancias históricas en las que se encuentran, pues la lapidación no era posible para Jesús. De hecho, estaba profetizado que ningún hueso se rompería. En una lapidación los huesos se fracturan porque se arrojan piedras grandes y un hombro y una clavícula y la cabeza, y los huesos se rompen. Incluso en la crucifixión a los reos se les rompía las piernas. A los dos ladrones que estaban a cada lado de Jesús les rompen las piernas para acelerar el proceso de la muerte, ya que al no poderse sostener en las piernas, todo el peso queda colgando de los brazos en la cruz y la víctima no puede respirar por más tiempo y muere ya por falta de aire. Entonces, pero a Jesús no le fracturaron las piernas, le traspasaron con una lanza porque le vieron ya muerto y para asegurarse. Jesús en el Evangelio de Juan capítulo 12 versículo 32 dice: y yo si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Está hablando de la crucifixión. Si yo soy levantado sobre la tierra, él está hablando, en el contexto está hablando de la necesidad de que él muriese, y no de cualquier muerte. Él iba a ser muerto levantado, como Moisés levantó
la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Él va a ser levantado, va a ser crucificado y todo el mundo le va a poder ver en esa cruz colgando, en un lugar de maldición. Una de las cosas que destacan en estos judíos, estamos hablando ahora de los judíos al principio, es el odio tan tremendo que tenían contra Jesús. Era algo realmente, era histeria, era un odio que les desborda totalmente. Es algo muy sorprendente que el propio pueblo escogido por Dios muestre un odio tan grande contra Dios mismo, porque Jesús es Dios. Si ellos odian a Jesús, están odiando a Dios. Dios está cumpliendo el plan del Padre. Él dijo, la Escritura dice, el Evangelio dice que al Padre le agradó la obediencia del Hijo, que estuvo dispuesto hasta llegar hasta la muerte. Vemos una multitud realmente fuera de sí por causa del odio. En el versículo 6 dice que gritaban, daban voces, crucifícale, crucifícale. O sea, te tienes que imaginar la escena. Aquí se nos está describiendo de una forma literaria, pero si tratas de imaginarte esa escena, era una multitud fuera de sí, fuera de lugar. Gritaban, daban voces, crucifícale. Más adelante, otra vez en el versículo 19, no, en el versículo 15, otra vez ahí, dice, gritaron, fuera, fuera, crucifícale. O sea, era una multitud fuera de sí por causa del odio. Ellos no podrían entrar en el palacio de Pilato, Pilato tenía que salir fuera a hablar con ellos, pero estaban ahí haciendo lo imposible para que Jesús ese día muriese, fuese sentenciado a muerte. Tratan de cumplir con la ley de Dios y están buscando llevar a la cruz, a la muerte, al Hijo de Dios. En Mateo 26, 65, vamos un momentito ahí, Mateo 26, 65, bueno, podemos leer el 64 y el 65, dice, aquí Jesús está ante el concilio, le están interrogando, le están preguntando, y entonces el sumo sacerdote le dijo en el versículo 63, conjuro por el Dios viviente que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Ahí está. Ya esta idea andaba por ahí. Los discípulos, Pedro una vez declaró, tú eres el Hijo del Dios viviente. Y Jesús dijo, esto te ha sido revelado de arriba. Entonces, los sacerdotes quieren tener la afirmación, quieren acusarle a muerte, necesitan tener la confesión. ¿Qué confesión es esa? Reconocer lo que Él es. ¿Realmente eres tú el Cristo, el Hijo de Dios? Y Jesús dijo, tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios. Estoy leyendo en Mateo 26, 64. Fíjate la declaración de Jesús. Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Y dice, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo, ¡ha blasfemado! ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. La acusación contra Jesús es blasfemia, porque Él se hace igual a Dios. Al decir que es el Hijo de Dios, al decir que es el Cristo, al reconocerlo, Jesús no podía negarlo porque era la verdad y Jesús no va a mentir. ¿Eres tú el Cristo? ¿Eres tú el Hijo de Dios? Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre y esa era la verdad. Y ellos le acusan de blasfemia. Saben que Pilato no va a aceptar esta acusación. Si vienen a Pilato
con la acusación de que Jesús ha dicho que es el Hijo de Dios, según nuestras leyes religiosas esto es blasfemia y la sentencia es que tiene que morir. Pilato no va a aceptar esto, porque, bueno, ya vamos a ver, ¿no?, que por todos los medios Pilato va a tratar de liberar a Jesús. Entonces, bueno, ahí buscan testigos falsos, montan un juicio falso contra Jesús y vienen a Pilato con la acusación de rebelión. Argumentan diciendo sí, porque él se ha hecho rey y nosotros no tenemos a otro Dios, a otro rey, perdón, sino a César. Y fíjate que con eso los judíos están negando sus propios principios. Tú fíjate la declaración que son capaces de hacer en el versículo, estamos en Juan 19, versículo 12. Desde entonces procuraba, un poquito, en el 18, capítulo 18, versículo... A ver, ¿dónde le dice? No, sí, es en el 19. Le acusan y cuando Pilato quiere en el 15, de 19:15, pero ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo, ¿a vuestro rey he de crucificar? Y fíjate la respuesta de los judíos. No tenemos más rey que César. ¡Buah! Vaya, no tenemos más rey que César. Yo me imagino la cara de Pilato atónito. O sea, es lo último que Pilato hubiese pensado que iba a escuchar ese día. Al sumo sacerdote, a los sacerdotes, a los fariseos, a toda la cúpula religiosa de los israelitas, diciéndole a César, no tenemos más César, hay más rey, sino a César. Eso era lo último que Pilato hubiese pensado que escucharía. Pilato está gobernando en esta región por unas circunstancias concretas, porque la pregunta sería esa, ¿qué pintaba un gobernador romano en Judea, en esta región? ¿Qué pinta ahí? No tenía sentido, no era lo normal. Pero el contexto político, la situación en la que había aquí en esta zona concreta, en Judea, llevó a Roma a tener que traer un gobernador, una guarnición, estar ahí velando. ¿Por qué? Mira, en el año 4 a.C. murió Herodes el Grande. Y este Herodes el Grande había reinado sobre toda Palestina. Y bueno, tenía muchos defectos, pero en cierto sentido fue un buen rey políticamente hablando, no espiritualmente, claro, en el sentido de que consiguió llevarse bien con los romanos. Estaba a cuentas con Roma y por lo tanto hubo una relativa paz, no hubo enfrentamientos, estaba todo bien. Pero cuando muere Herodes el Grande, lo que hace es dividir el reino entre los 3 hijos que él tenía. Por un lado, a Antipas, Felipe y a Uranitis. Entonces, el reino queda dividido en 3 reyes, en 3 gobernadores ahora, y esto lleva a que en esta zona de Judea la situación se descontrola. Empieza a haber revueltas, empieza a haber enfrentamientos entre los palestinos, los judíos, que no aceptan a Roma, y esto empieza a llevar ahí un montón de problemas hasta el punto de que se tiene que tratar de poner un orden en esta circunstancia, y entonces los ojos están puestos sobre esta región, y ahí es cuando Pilato pues se instala en esta zona. Se cree que sobre el año
primero fue instalado en el año 6 después de Cristo y después en el 26 se confirmó su puesto hasta el año 35 después de Cristo. Entonces esta región era una zona, todo lo que era Palestina era una provincia muy complicada para Roma de gestionar. Necesitaba una mano firme y sabia. Y ahí pues Pilato encajó. No conocemos mucho de la historia anterior de Pilato, de dónde venía, su historia, su carrera como militar, como político. No sabemos demasiado, pero bueno, sabemos algunos detalles por algún historiador como Josefo y sabemos pues por lo que la Biblia aquí nos dice también como un documento histórico. Entonces, ahí está Pilato. Y le traen a Jesús y Pilato tiene que escuchar cosas ese día que jamás se habría imaginado escuchar. No tenemos más rey que César. Eso es lo que antes os decía. Es el colmo de la ceguera que produce el odio. O sea, están tan ciegos tratando de que Jesús sea acusado de muerte que dicen barbaridades. Un judío diciendo que César es su único rey, dicen así: no tenemos más rey, César es nuestro único rey. ¿Qué decían las escrituras sobre ese tema? Primer libro de Samuel. Ahora volvemos aquí a Juan 18, 19. Primer libro de Samuel, capítulo 12, versículo 12. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijisteis: no, sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová vuestro Dios era vuestro rey. Cuando el pueblo por primera vez pidieron: queremos un rey, todas las naciones tienen reyes, nosotros también queremos tener un rey, el profeta les dijo: pero es que vosotros tenéis un rey, vuestro rey es Dios. Pero el pueblo, como suele pasar muchas veces, tenemos nuestra propia forma de ver las cosas, y el pueblo insistió: pero queremos tener un rey, queremos ser como las otras naciones. Mira qué afán, ¿no? Ser como los otros. Ese es uno de los males del ser humano. Siempre queremos ser como otro. Queremos un rey, pero Samuel les dijo: pero es que vosotros ya tenéis rey. Dios es vuestro rey. A partir de ahí, ellos van a insistir y la voluntad permisiva de Dios les va a llevar a que, bueno, está bien, vais a tener vuestro rey. Y es Dios quien escoge los reyes. Entonces, el rey de Israel es alguien a quien en principio Dios escoge para que ejerza de rey. Después, como todo eso se tuerce, y los reyes van a entrar ya en la línea genealógica por dinastía. El hijo del rey, el príncipe, se convertirá en rey. Pero no fue así en los tres primeros reyes. Saúl, David y Salomón fueron reyes porque Dios los señaló como reyes. Después ya la historia de los reyes es caótica. O sea, prácticamente casi que no hubo ningún rey bueno, aun cuando el reino se divide. Por un lado el reino del norte, el reino del sur, Israel y Judá. En Israel ni un solo rey de los algo más de 20 que hubo, ni uno solo fue bueno. En Judá, de otros tantos más de 20 reyes que hubo, unos poquitos que se pueden contar con los dedos de la mano fueron piadosos, los demás también fueron malos. Pero el rey sobre Israel siempre era el representante de Dios, esa era la idea. No era el rey era Dios. El hombre no era el rey era Dios. Por ejemplo, mira, en Jueces, capítulo 8, versículo 23, cuando el pueblo quiere coronar a Gedeón, lo quieren hacer rey, iban ya con esa manía: tenemos que tener un rey porque las otras naciones tienen un rey. Samuel les dijo: pero no os interesa tener un rey, no será bueno para vosotros.
Si tenéis un rey, el rey os va a quitar vuestro dinero, vuestras tierras, vuestros hijos para que le sirvan, pero ellos no escucharon y después ocurrió así. La historia de los reyes en Israel siempre fue esa. En Jueces 8, 23, cuando quieren coronar a Gedeón como rey, Gedeón dijo: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Los hombres de Dios, como estos jueces a los que Dios levantaba en Israel para que gobernasen y dirigiesen al pueblo, tenían muy claro que ellos no eran los señores de Israel. Un rey es el Señor. Pero Gedeón dijo: yo no voy a ser vuestro Señor, ni mi hijo será vuestro Señor. Dios es vuestro Señor. Entonces, esto es algo que el judío, el pueblo de Israel, por lo menos en la teoría, lo tenían claro. Nuestro rey es Dios. ¿Pero qué le dicen a Pilato? No tenemos más rey sino a César. Los judíos están ciegos de odio. ¿Sabes? El odio es algo... Perdón. El odio es algo que te hace perder el sentido de la realidad, te ciega. Los seres humanos sienten odio. Y cuando una persona sucumbe al odio, ya no puede ver ni pensar con coherencia. Cuando una persona se llena de odio, pierde todo sentido de la realidad. El odio ya no te deja ver. Solamente buscas venganza. Solamente sigues un propósito. Ya no te importa nada. Es una de las peores cosas que pueden ocurrirle a un ser humano, llenarse de odio. Y el pueblo aquí está lleno de odio. ¿Contra quién? Contra Dios mismo, contra Jesús, contra el Hijo de Dios. Llevan más de 3 años siguiendo a Jesús. Jesús lleva todo ese tiempo hablando del arrepentimiento, hablando del amor de Dios, recordándoles a su pueblo que se han olvidado de lo que Dios siempre les había tratado de enseñar, les ha acusado de sus faltas, les ha mostrado donde ellos están siendo puros hipócritas. El mensaje de Jesús incomoda y mucho a los religiosos de su tiempo. Y todo esto hace que un odio muy profundo va surgiendo y los va llenando por completo. Están llenos de odio. Cuando el odio llena a una persona, el buen juicio desaparece. Pierdes de vista toda la realidad. Por eso nunca podemos permitir que ninguna raíz de amargura, ningún tipo de odio se apodere de nosotros. Por eso el Evangelio constantemente hace un llamado a que los verdaderos hijos de Dios son los que tienen la capacidad de perdonar todo a todos. No importa lo que te hayan hecho, no importa lo que te hayan dicho. Si eres un verdadero hijo, tienes que tener la capacidad de perdonar. Pero perdonar, no vale aquello de te perdono pero no te olvido. No. Perdono pero no me olvido de lo que me hiciste. No, eso no es perdón. Perdón es una decisión en firme de no tener más en cuenta lo que te han hecho, aunque lo que te hicieron fuera realmente un agravio, aunque tuvieses motivos para quejarte. Pero no voy a renunciar a eso. Pero no siempre ocurre así. Hay diferentes clases de odio. A veces entre hermanos o entre personas en la iglesia, la Biblia habla de rencillas, surgen conflictos, desacuerdos, surgen enemistades, y quizás no hemos llegado a ese nivel, claro, como aquí los líderes religiosos que odian profundamente a Jesús hasta buscar hacer lo imposible para que Él muera. Si para eso hay que decir que César es nuestro Dios, nuestro rey, lo decimos. Pero a veces todo se empieza con eso, con rencillas,
con desacuerdos, con cositas que andan por ahí y uno se las guarda dentro. Es que el hermano este me dijo una vez y eso te lo guardas ahí dentro. Y después al cabo de no sé cuántos años lo sacas. Sí, porque tú una vez me dijiste. Cuando ocurre eso, es señal de que no estamos en el amor de Dios. La dirección del Espíritu Santo no está ahí. Porque tú no puedes tener nada contra tu hermano, ni contra nadie, ni contra ninguna persona. El verdadero Hijo de Dios es aquel que se considera ante Dios, se da cuenta de todo lo que Dios me ha perdonado y yo no me lo merecía. Y cómo yo no voy a poder perdonar cualquier ofensa que los hombres hayan hecho contra mí. El verdadero Hijo de Dios que se siente perdonado por Dios sabiendo que no lo merecía, es una persona, es el Hijo que estará dispuesto a perdonar a todos cualquier cosa, porque si Dios me perdonó, ¿cómo no voy a perdonar yo lo que me hagan los otros hombres? Estos están llenos de odio. No tenemos más rey que César. Y Pilato ve el odio de los judíos y sabe que están siendo llevados por el odio. Pilato es una persona inteligente, por algo es gobernador de Roma, en una región muy conflictiva. César lo pone ahí porque cree que Pilato está capacitado. Después la historia nos cuenta que su gobierno fue bastante nefasto. Por todo lo que ocurrió, hubo más revuelta. Después de Cristo las cosas empeoraron. Entonces Pilato está viendo la realidad. Estos tienen un odio que no son dueños de sí mismos. Quizás no entiende por qué tienen tanto odio contra este hombre. Él en todo este interrogatorio trata de averiguar. ¿Pero qué es lo que os ha hecho? Interroga a Jesús, habla con él, habla con los judíos. ¿Pero por qué queréis matarle? Mira, por lo menos 4 veces Pilato trata de liberar a Jesús. Primero, se quiere sacudir el caso de encima. Primero, cuando vienen a Jesús ahí en el capítulo 18, lo traen a Jesús, versículo 28, llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio, era de mañana, y ellos no entraron en el pretorio por no contaminarse y así poder comer la Pascua. Ahí está lo que antes os explicaba. Entonces salió Pilato a ellos, fíjate, tiene que salir Pilato a la calle a hablar con ellos porque ellos no querían entrar. Y les dijo, ¿qué acusación traéis contra este hombre? Y ellos respondieron, si este no fuera malhechor, no te lo habríamos entregado. Mira qué argumento, ¿qué acusación tenéis? ¿Por qué nos preguntas eso? Si no fuera un malhechor, no te lo habríamos traído. Pero yo no os estoy preguntando si es malhechor o no, os pregunto qué ha hecho. No tenían nada de qué acusarle. Entonces les dijo Pilato, tomadle vosotros y juzgarle según vuestra ley. Y los judíos le dijeron, a nosotros no nos está permitido dar muerte a nadie. Pilato lo primero que hace es intentar quitarse esto de encima. Mira, juzgarlo vosotros con vuestras propias leyes. Claro, cuando le dicen es que queremos que muera, a esto Pilato le pilla. Entonces, ¿qué hace Pilato? Trata de soltarle como fuera. Trata de liberarle. En segundo lugar, lo que trata de hacer es, según la tradición, que en la Pascua se solía soltar a un preso, pues ahí está la oportunidad. Le acusáis vosotros, según vosotros ha hecho algo malo, bueno, yo soy el gobernador y en estas festividades tengo por costumbre soltar a un preso. Así que os propongo soltar a Jesús. No, crucifícale Jesús, no. Tenía que haber una alternativa. O Jesús, y si no, pues presenta ahí a un malhechor, un verdadero asesino, alguien que todo el mundo conocía y sabían que era un tipo despreciable. Y entonces Pilato lo está haciendo intencionadamente. Pongo a una escoria ahí, a lo peor, y a Jesús. Tienen que escoger a Jesús, porque no, el otro. ¿Y qué hizo el pueblo? El odio que tenían. No, suelta al asesino, al tipo tan despreciable, cruel, malvado. ¿Qué odio tenían contra Jesús? Pilato sigue intentando soltarle. ¿Qué hace? Ordena a sus soldados que castiguen a Jesús, que lo azoten,
que lo castiguen. Los romanos eran expertos en eso. Les advierte que no muera, solamente quería un castigo para ver si así quedaban satisfechos los que le acusaban. Parece que por todo lo que describen los evangelios a los romanos se les fue la mano. Era gente cruel, estaban acostumbrados a la tortura, a castigos físicos contra sus presos, contra rebeldes y contra enemigos. Y con Jesús también se les va la mano. Y cuando traen a Jesús ante Pilato, el mismo Pilato se sorprende, ¿no? Pero bueno, a ver si sirve. La intención de Pilato es que no muera Jesús, no acusarlo de muerte. Y ahí está Jesús ensangrentado, se han ensañado con él. Bueno, aquí tenéis a vuestro rey, les dice, lo presenta ante ellos. Versículo 14 del capítulo 19. He aquí vuestro rey, castigado, sangrando. Tercera vez que Pilato intenta soltarle y también está apelando a sus sentimientos. Cuando gritan, crucifícale, crucifícale, versículo 15, ¿a vuestro rey he de crucificar? O sea, está intentando por todos los medios liberar a Jesús. No le ve realmente culpable de nada. Él sabe el odio que es lo que mueve a esas personas y no entiende el porqué, pero no ve delito en Jesús. No tenemos más rey sino a César, le dice. Mira, vamos a la conversación que Pilato tiene con Jesús, porque es muy interesante. Todo se basa en preguntas que Pilato le hace. Pilato interroga a Jesús, quiere saber por qué quieren crucificar a este hombre. Seguramente por algunos detalles sabemos que Pilato ya tiene algún conocimiento de quién es Jesús. Aparece la esposa de Pilato en esta escena. Ahora no tenemos tiempo para analizar todos los evangelios en cada relato, pero en otra parte aparece la esposa de Pilato y le advierte de Jesús. Según ella ha tenido algún sueño, le advierte, cuidado, este hombre es un hombre santo. Y Pilato parece que es algo supersticioso y quiere quitarse el problema de encima, no porque sea un hombre justo, no, porque este es un asunto que no le interesa, es algo que las circunstancias le están haciendo tener temor de Jesús. Esa es la idea. Seguramente él sabe acerca de las cosas que Jesús ha hecho, milagros, el pueblo le reconoce como profeta, tiene un buen grupo de seguidores que van con él a todas partes, el mensaje de Jesús. Pilato viene a Jesús y le interroga y le hace algunas preguntas. Versículo 33 del capítulo 18. Jesús entra al pretorio, después de que salió, habló con estos, le dicen, no, es que nosotros no le podemos juzgar porque no podemos dictar sentencia de muerte. Entonces Pilato entra, llamó a Jesús y le pregunta. Primera pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le responde, ¿dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? La pregunta de Pilato tiene un doble fondo, porque la acusación contra Jesús es que él se ha hecho rey. Pero también los judíos, después lo podemos leer ahí, también dicen, es que dijo que él era el Hijo de Dios. Entonces Pilato no acaba de entender, está buscando una respuesta y le pregunta, ¿eres tú entonces rey de los judíos? ¿Y qué respuestas las de Jesús? ¿Dices tú esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Y Pilato le responde, ¿soy yo acaso judío? ¿Tu nación? Los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Ahí tienes otra pregunta. ¿Qué has hecho? Pero Jesús responde a la pregunta, ¿eres tú rey de los judíos? Y esa es su respuesta, versículo 36. Mi reino no es de este mundo.
Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo fuera entregado, para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Vaya, eso era lo último que quería escuchar Pilato. Él ya está, no se le ve bien, no se le ve tranquilo. Seguro que Pilato había tratado montones de casos de sentencias de muerte y había juzgado montones de hombres. Pero ese día, el hombre que está ante él viene con una fama. Se ha oído mucho de Jesús. Han sido más de 3 años. La esposa de Pilato sabe. Pilato seguro que sabe. Juan el Bautista estaba ahí predicando en el desierto, multitudes salían a él y su mensaje era: viene uno detrás de mí. Y cuando Cristo viene, Juan el Bautista señala a Jesús, dice: este es de quien yo os hablaba. La fama de Jesús se extendió por todas partes. Era imposible que Pilato no hubiese oído de Jesús. Y ahora está ante él, le acusan. Pilato ve que el móvil es el odio, no hay argumentos. ¿Eres tú un rey? Y la respuesta: mi reino no es de este mundo. O sea, Jesús está diciendo: sí, soy rey, pero no de este mundo. No soy rey de estos judíos. Mi reino no es de este mundo. Si mis seguidores fuesen de este mundo, pelearían por mí. Pero ¿acaso ves a alguien defendiéndome? No, ¿por qué? Porque mi reino no es de aquí, de este mundo. Pilato, yo me imagino a Pilato que procesaba rápidamente: mi reino no es de este mundo. La entereza de Jesús, su serenidad en esas circunstancias, la mirada de Jesús, tenía que ser algo. ¿Te imaginas a Pilato ante Jesús y Jesús mirándole a los ojos y diciéndole estas cosas? Sin duda, la escena una y otra vez nos lleva al mismo asunto. ¿Cómo puede ser que los judíos no viesen eso mismo? Un gentil, un pagano, un infiel como era Pilato, que tenía sus propios dioses, y un hombre sanguinario. Para haber llegado a gobernador, él había sido también soldado, y un hombre que nunca tuvo escrúpulos para nadie, dictaba sentencias de muerte cuando hiciese falta. Y ante Jesús este hombre flaquea. Ante Jesús este hombre se le ve con temor. Y el pueblo de Dios no ve eso. El pueblo de Dios no alcanza a darse cuenta de que Jesús realmente es quien dice ser. No lo pueden comprobar en las escrituras que ellos mismos se saben de memoria. Versículo 37. Otra vez Pilato insiste: luego, ¿eres tu rey? El hecho de decir mi reino no es de este mundo es como decir: sí, soy rey. Entonces Pilato insiste: entonces eres rey. Y Jesús le responde: tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Entonces eres rey. Y Jesús le responde: tú lo dices, yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. Y Jesús hace una declaración clave para saber quién es verdaderamente hijo de Dios y quién simplemente es un religioso. Una característica indispensable, ineludible, una característica que no deja margen a duda, es que el que realmente es de la verdad oye la voz de Jesús, escucha su palabra. El que verdaderamente es hijo siempre escuchará la voz del Padre, siempre. Puede ser que el hijo tenga algún bache, que pase algún tiempo confuso.
Pero cualquier circunstancia es temporal. Dios trata con su hijo y el hijo se restaura. Pero lo que yo no entiendo son personas que están en algunas iglesias durante años, años, años. Conocen las escrituras, hasta las han predicado, tienen ministerios, pero los confrontas con la palabra y te das cuenta que no la reciben. Oyen la palabra predicada, enseñada, la leen y te das cuenta que tienen su propia forma de interpretarla, su propio criterio. Mira, los verdaderos hijos son como vosotros que estáis hoy escuchando este estudio. Para mí eso es un fruto, yo veo vuestro fruto. Yo no soy quien para juzgar quién se salva y quién se condena, yo puedo ver los frutos. Y yo puedo ver el fruto de esos verdaderos hijos que están día tras día escuchando la palabra de Dios y vienen a esa palabra con sus manos vacías, diciéndole al Señor, háblanos. Y a veces la palabra es dura y nos confronta con la realidad que no nos gusta oír. A veces la palabra viene y nos dice que no andamos bien, nos dice que estamos en rebeldía, nos dice que estamos siendo hipócritas, la palabra nos dice cosas que nos duele a la carne. Pero ¿qué hacemos? La recibimos, reflexionamos y decimos, Señor, vaya, no lo había pensado, ayúdame a cambiar. Señor, si yo estoy fallando en esto, perdóname. Señor, si esa es la actitud de un verdadero hijo, oye la voz de Dios y la acepta, la recibe. Pero esos creyentes que escuchan la palabra, que les hablas y siempre tienen su propia excusa. Mira, yo como pastor a veces tengo que enfrentarme a algunas personas. Me tengo que poner cara a cara con una persona y decir, mira, la actitud que tienes está equivocada porque la Escritura dice. Y abro la Biblia y les muestro. Cuando yo veo la actitud de la persona que no les interesa escuchar lo que no yo les estoy diciendo, sino la propia palabra les está diciendo, aunque yo tengo la autoridad para decirlo. Jesús lo dijo, lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Yo tengo la autoridad que me ha sido delegada basada en la Escritura, en la Biblia, no mi propia autoridad. Cuando yo confronto a la persona y le digo, pero mira, lo que estás haciendo está equivocado, porque mira, estás en pecado, porque mira, tu actitud es contraria a lo que dice, y ves a la persona que su único interés es defenderse, no, porque tiene sus argumentos, incluso cuando lo confrontas a la Escritura y se queda sin argumentos, y lo único que tiene para decirte es, ¡bah! Tú siempre con la Biblia. Entonces eso es una muy mala señal. A mí me deja muy preocupado. Porque veo rebeldía ante la palabra de Dios. Porque veo que no está escuchando la voz de Dios. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Jesús. ¿Eres de la verdad? ¿Estás en la verdad? Entonces escucharás la voz. Mira, a mí también a veces me han confrontado con algo. A mí también a veces ha venido alguien y me ha dicho, eso que has dicho, Víctor, o eso que haces está equivocado porque no sé qué. Y a veces percibes desde el primer momento que la acusación que te hacen no está fundamentada en ningún argumento, no viene ni con la Biblia. Es simplemente, precisamente a veces es por eso, por lo contrario, porque cuando predicas la palabra tienen cosas contra ti. Pero con todo y con eso, yo escucho todo lo que alguien me dice contra mí. Y de entrada no estoy ya ahí dispuesto a defenderme. No, de entrada he tenido que asumir el principio de que primero escucha y piensa lo que te están diciendo. A ver si realmente hay algo que tengas que rectificar. Yo primero escucho y analizo bien lo que me están diciendo. Y me planteo realmente. No de entrada me voy a defender a capa y espada. No, de entrada, a ver, ¿será que tienes razón? Y escucho. Pero mi juez no es el argumento de un hombre, es la Biblia.
Entonces yo considero si lo que me acusan, si realmente lo que he dicho o hecho, realmente está en contra de la palabra, estoy fallando en algo que la Biblia diga, estoy ofendiendo a Dios en algo, ese es mi mayor interés. Mira, mi interés no es creerme que estoy haciendo lo correcto y estar equivocado. No hay nada peor que tú estés convencido de estar en la verdad y que estés en la mentira. Nada peor que eso. A mí no me interesa, yo quiero saber que estoy en la verdad. Por eso la autorreflexión siempre tiene que estar ahí. Cuando la Biblia habla de cuando nosotros tratamos con el que ha pecado para intentar restaurarle, la Biblia dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también caigas. Yo siempre tengo que tener ese temor reverente de que no soy el juez perfecto. No, yo tengo que analizarme primero a mí mismo. Cuando juzgo el pecado en la vida de mi hermano, no a mi hermano no lo juzgo, juzgo el pecado, los frutos. Primero me considero a mí mismo, no sea que esté tratando de quitar la paja del ojo del hermano y tenga una viga en mi propio ojo. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Hay que tener cuidado. Pero una seña inequívoca es esta. Mírate a ti mismo, analízate. ¿Cómo recibes la verdad? El que es de la verdad, oye la voz del Señor. Cuando escuchas la palabra, ¿cómo la recibes? ¿Tu actitud es la de humillarte ante la palabra y decir, Señor, ¿qué quieres decirme hoy? Y cuando la palabra te habla, en lugar de estar a la defensiva, intentando justificarte, intentando defenderte, intentando encontrar a ver de dónde encuentro un argumento, tu actitud es la de humillación, pensando, sí, a ver, Señor, a ver qué dice tu palabra, a ver qué estoy haciendo yo. Esta es la clave, hermanos. Versículo 9. Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ahí tenemos otra pregunta, ¿de dónde eres tú? Claro, le acaba de decir hace un ratito, en medio ha habido toda la escena de quién suelto, a Jesús o a Barrabás. Y le ha dicho hace un poco, mi reino no es de este mundo, si mi reino fuese de este mundo, yo he venido para dar testimonio a la verdad, y Pilato se nota que está dándole vueltas a todo esto. Cosa que los judíos no hacen, pero Pilato está dándole vueltas, dándole vueltas. Y entra y le dice, ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no dio respuesta, se quedó callado. ¿Por qué Jesús no le responde? Mira, Jesús no está aquí como víctima. En la Semana Santa, el mundo ve a Jesús como víctima. Pobrecito, le crucificaron los romanos. Qué gente más despreciable. Jesús no es una víctima. Jesús dijo, a mí nadie me quita la vida. Yo de mí mismo la pongo y yo de mí mismo la vuelvo a tomar. En Isaías capítulo 53, versículo 7, dice que como cordero fue llevado al matadero, dice que enmudeció y no abrió su boca, no se defendió. Jesús responde algunas cosas esenciales, entre otras cosas porque le está dando testimonio al propio Pilato. Pero lo que Jesús no está tratando de hacer es defenderse, es tratar de convencer a Pilato para que no lo sentencie a muerte, porque Jesús sabe que es necesario que él muera. Él está preparado para eso. Él vino al mundo y se hizo hombre para eso. Se lo dijo a sus discípulos un montón de veces, es necesario que me maten. Cosa que los discípulos no entendían. No, no permitas que ocurra. Pero es que con el anuncio es necesario que me maten. Con el anuncio venía la afirmación de lo que ocurriría a los 3 días. Mas a los 3 días resucitaré. Es un mensaje completo. El mensaje me van a matar es solo la mitad. Si el mensaje se hubiese acabado ahí, no estaríamos ahora nosotros aquí hablando de todo esto. La historia hubiese sido distinta. Pero el mensaje completo es me van a matar y a los 3 días voy a resucitar.
Voy a dar mi vida por vosotros, pero voy a vencer a la muerte para que vosotros también la podáis vencer. Él calla, no le responde a Pilato. ¿De dónde eres tú? Pilato quiere saber, pero aquí ya no hay intención de buscar la verdad. Aquí Pilato tiene temor, Pilato tiene miedo. Y Pilato no trata de hacer justicia, quiere contentar al pueblo para evitar una revuelta, pero no quiere condenar a Jesús porque ve que este no es un hombre cualquiera, no es un caso normal. Jesús no es como todos los hombres que él ha conocido. Y Pilato sigue dándole vueltas al asunto. A ver cómo lo hago. A ver, Pilato tiene la autoridad. Pilato podía haberle dicho a los judíos desde el principio: ni juzgadlo vosotros, ni a quién suelto, a Jesús o a Barrabás, ni mira, lo castigamos y lo presento a ver si quedan satisfechos. Pilato tiene la autoridad. Pilato podía haber dicho: mira, este hombre es inocente, lo he interrogado y no hay delito en él, queda libre, punto. Pero Pilato tiene temor. Está en una región difícil. ¿Qué pasará si hay una revuelta? ¿Qué dirá César? Y ahí sigue dándole vueltas. ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta y Pilato tiene orgullo. ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? ¿No me hablas? Si tuvieras autoridad para soltarme, ya lo habrías hecho. Pero ahora Jesús le responde otra cosa, ya es la gota que colmó el vaso para Pilato. Ninguna autoridad tendrías. Me imagino a Jesús mirándole a los ojos a Pilato. Las palabras de Jesús no están temblorosas. No es un hombre ahí atemorizado, un hombre desesperado. No, Jesús está ahí por convicción y tiene toda su entereza. Y Jesús mira a los ojos a Pilato y le dice: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene que tú. Bueno, me imagino a Pilato ya no sabe qué hacer, está desesperado. Está, como se dice, entre la espada y la pared. Está en una encrucijada, porque dice a continuación: desde ese momento Pilato procuraba soltarle. Pilato estaba viendo que Jesús no era un hombre cualquiera. Las palabras de Jesús tenían efecto en Pilato. Lástima que su miedo como hombre fue más grande que la fe que intentaba surgir en él. Pilato estuvo a punto de creer en Jesús. Tuvo una oportunidad única. Pocos hombres tuvieron la oportunidad de pasar todo ese tiempo cara a cara con Jesús, con preguntas tan trascendentes y respuestas tan directas como las de Jesús. Pero su miedo fue mayor. El miedo a la revuelta, a los hombres, a César fue mayor, y así que buscó la salida que muchas veces los hombres toman una decisión, se hacen los locos, piensan que se están quitando la culpa. Me lavo las manos, dijo Pilato. Pero sus manos estaban manchadas de sangre. Él era la autoridad. Y él dio luz verde a la crucifixión de Jesús. Desde entonces Pilato procuraba soltarle. La autoridad no es tuya, es de Dios. Si Dios no te diese autoridad, no podrías hacer nada contra mí. Mi reino no es de este mundo. Yo he venido para dar testimonio a la verdad. Pilato le preguntó: ¿y qué es la verdad? Pilato quería andar ahí como gallito, ¿no? Diciendo, bueno, pero Pilato sucumbió ante Jesús. La autoridad es de Dios. Y le dice: el pecado del que me ha entregado es mayor que el tuyo. O sea que tú también tienes culpa, le dijo. Toda esta historia termina con esa escena. Se lavó las manos y dijo: allá vosotros, cargaréis con la sangre de este inocente. Pilato sabe que Jesús no es culpable. No solo eso, Jesús es alguien distinto. Y su salida: me lavo las manos. Hermanos,
a veces queremos lavarnos las manos de decisiones que tenemos que tomar. A veces no se puede, no te laves las manos. Sé valiente y toma la decisión que tengas que tomar. Enfrenta esa responsabilidad, porque la verdad es la verdad y la mentira es la mentira y no hay puntos intermedios. O estás en la verdad, o estás con Jesús y escuchas su voz, o estás contra Jesús, negando su palabra. Tristemente, la Iglesia de Cristo, en toda la historia y en este tiempo también, está llena de unos pocos que buscan seguir el camino, que tratan de andar en la verdad, que quieren estar en la voluntad de Dios y obedecerle, que intentan una y otra vez negarse a sí mismos para agradar a Dios. Y hay otros muchos que también se llaman cristianos, pero que no oyen su voz. Y cuando Cristo se manifiesta en sus siervos y en los ministerios que Él ha nombrado, aún estos demuestran ese odio, y si no quieres llamar odio, esa enemistad, ese recelo, ese rechazo ante las cosas que vienen de Dios. O estás con Dios o estás contra Él. No hay puntos intermedios. Pilato terminó en contra de Dios. Aunque él quiso quedarse en medio, no lo consiguió. Y los judíos, mayor culpa que la de Jesús, porque aun siendo los responsables religiosos sobre el pueblo, aquellos que se suponía que tendrían que tener conocimiento de la verdad, negaron al autor de la vida, mataron al autor de la vida, rechazaron a Jesús. Y no solo eso, manifestaron un odio despiadado contra el Hijo de Dios. Se cumple lo que el mismo Jesús enseñó en una parábola. Aquel hombre, aquel rey que envió a sus siervos y mataron a los siervos. Y un día dijo el rey, enviaré a mi hijo, seguramente tendrán temor de que es mi hijo y lo respeten la vida. Y envió a su hijo y mataron también al hijo. El pueblo de Dios. Cuidado la iglesia, cuidado, porque tener nombre de iglesia no garantiza de que el Señor te va a recibir en la eternidad. Queridos hermanos, lo vamos a dejar aquí por esta noche, son las 10:15, así que hemos estado una horita y pico estudiando acerca de los acontecimientos que tienen que ver pues con la Semana Santa en la que estamos, la muerte de Jesús. Repito lo que dije antes, aunque llevamos todo el año entero hablando de Jesús, de la salvación, de la muerte, de las doctrinas, en estos días queremos pararnos y volver a reflexionar sobre estos asuntos. Cristo murió por nosotros. Bueno, el viernes que viene volvemos a la hermenéutica bíblica. Hoy tendríamos que haber hecho hermenéutica, pero hacemos paréntesis. Aunque déjame que te dejo una pincelada de hermenéutica bíblica que tiene que ver con la Semana Santa, con la muerte de Jesús. Porque los detractores de la Biblia, aquellos que intentan negar la Escritura, a veces buscan con lupa encontrar algo en lo que la Biblia falle, y algunos dicen tener un argumento en el que la Biblia se equivoca en cuanto a la muerte de Jesús. Mateo 12:40. En Mateo 12:40, Jesús dijo, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. ¿Te has planteado alguna vez cuántos días estuvo Jesús muerto? Jesús dijo, me matarán, pero al tercer día resucitaré. Aquí el mismo Jesús utiliza lo que le pasó a Jonás para hablar de sí mismo. Así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre, hablando de su sepultura, 3 días y 3 noches. Pregunta, ¿cuántos días estuvo Jesús muerto? Hoy es viernes. A Jesús lo mataron un viernes. Viernes. Contamos 3 días. Sábado y domingo. Nosotros contamos así. Si yo quiero contar cuántos días hay de aquí al domingo, cuento hoy es viernes, entonces cuento sábado y domingo. Y solo cuento 2 días. Me faltaría 1. De hecho, el viernes
al domingo, tenemos la noche del viernes al sábado y del sábado al domingo, 2 noches. Me falta una. Me falta un día. Pregunta, ¿se equivoca la Biblia cuando dice que 3 días, al tercer día resucitaré? Es más fácil entenderlo, pero el problema está en este versículo. Como Jonás estuvo 3 días, así el Hijo del Hombre estará 3 días. La expresión al tercer día resucitaré es más fácil, porque si hoy es viernes es el primer día, el sábado sería el segundo, el domingo sería el tercero, al tercer día resucitaré. Eso lo entiendo mejor. Pero pregunta, ¿este versículo? Mira, el problema aquí es el que no entiende, el que no sabe interpretar la Biblia. Aquí se está usando un hebraísmo. Para los judíos, en ese contexto histórico, un judío contaba los días de esta manera, diferente a como nosotros los contamos, aunque en el fondo vendría a ser igual. El judío contaba que una parte de un día sumaba como un día completo. Por ejemplo, si ahora estamos a las 10:17, según mi reloj, del viernes 2 de abril. Si yo voy a hacer algo ahora en este momento, para el judío, hasta las 12 no he pasado a otro día. Entonces, aunque sean unos minutos antes de que acabe el viernes, el judío cuenta ese día como un día completo. Cuenta viernes, cuenta sábado y cuenta domingo. Esto es un hebraísmo. Según la cultura judía y la costumbre judía, el día se contaba completo. Por eso la expresión un día y una noche, queriendo decir es un día completo. Eso es un hebraísmo. Es una costumbre judía que hay que saberla para interpretar correctamente este pasaje. Jesús no se estaba contradiciendo, es que solo estuve 2 noches. No, porque la cuenta es de los días, 3 días. Y al decir 3 días, al mencionar las noches es porque se refiere a días completos, así contaban los judíos. El viernes, Él es crucificado durante el día viernes, ese día cuenta completo, con su noche. Digo, antes os he dicho, en cierta medida nosotros también lo contamos así. Porque cuando empezó el viernes, ayer a las 12 de la noche. Entonces el viernes tiene su propia noche, ¿entiendes? Si tú piensas como un judío del tiempo de Jesús, el viernes tiene un día y una noche. Es un día completo. Así el sábado, así el domingo, porque el domingo resucitó antes de la noche. Pero el domingo ya cuenta completo, un día también completo con su noche. Bueno, esa es la explicación. De todas formas, a mí me deja tranquilo cuando los detractores de la Biblia, para intentar desprestigiar la Biblia, tienen que encontrar cosas como esta. Si no tienen otro argumento, eso me deja bastante tranquilo. Queridos hermanos, nos despedimos por hoy, por esta noche. Mañana es sábado y volveremos a estar aquí a las 9 de la noche y seguiremos estudiando acerca de la muerte y resurrección de Jesús. Como antes hemos anunciado, estos 3 días, viernes, sábado y domingo, ese será nuestro tema. Hacemos una miniserie de 3 estudios en conmemoración de estos días que estamos en Semana Santa y queremos recordar lo que significó la muerte de Jesús. Lo recordamos todo el año, pero estos días volvemos a pararnos y recordamos que Cristo murió para darnos vida a nosotros. Un fuerte abrazo, que el Señor esté con vosotros, que os cuide, que os bendiga, que realmente que la Semana Santa disfrútala con la familia, pero también en lo espiritual, acércate a la reflexión y bueno, sin duda ahí estáis cada día. Se me quedaron los comentarios, me doy cuenta, congelados hace mucho tiempo. No sé si habréis hecho preguntas o no, ahora después me los leo. Hasta mañana, que Dios os cuide, os bendiga, os amo con el amor del Señor. Mañana, si Dios quiere, a las 9 nos volvemos a ver. Un abrazo.